Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida al canal. Seguimos en la serie Leemos la Biblia en un año y hoy vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 21, 22 y 23 para avanzar en nuestro desafío diario. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en leer tu palabra, Señor, en meditar en ella y que tú nos hables y nos instruyas en tu perfecta voluntad. Dirígenos, Señor, con un corazón humilde, recibir tu palabra. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Vamos a comenzar el capítulo 21 titulado David hace un censo. Y aquí nos da un dato que no nos dio en el libro de Reyes. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Dios. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Comentario. Aquí nos preguntamos cómo Satanás lo hizo. Bueno, Satanás es el tentador. Seguramente habrá puesto en sus pensamientos el deseo de ver, a ver cuánto poderío tenía, qué bueno sería. Bueno, simplemente allí susurrar al oído una leve idea y él abrazarla, él quedar allí impactado con esa idea y gestionar para que así suceda. Pero sería la manifestación de algo que traería juicio de parte de Dios. Sigamos. Versículo 3. Pero Joab respondió: que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Juicio por el pecado de David, versículo 7. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho este censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y el ángel le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Aruma el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén.
Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo este mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Comentario. Definitivamente este fue uno de los peores días en el reinado de David. Y nos enseña cómo Dios tiene misericordia, pero cómo Él permite que Satanás nos tiente y que estemos totalmente ligados a Dios. No significa que Satanás nos siga buscando a quien devorar como león rugiente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué pasa? Dios tiene misericordia. En cuanto tenemos una idea muy mala que nos va a hacer pecar, Dios manda a algún Joab que nos va a frenar y nos va a decir: no lo hagas, no lo hagas. Sin embargo, en la obstinación de nuestra propia carnalidad, terminamos tomando decisiones equivocadas y luego vienen las consecuencias. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí lo vemos a David diciéndole: Señor, matame a mí, matá a mi familia, pero por favor no destruyas a estas personas inocentes, intercediendo por el pueblo, sobre todo de la ciudad de Jerusalén. David edifica un altar, versículo 18. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Aruma, el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Aruma trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Aruma que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Aruma vio que se acercaba a David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David rostro en tierra. David le dijo a Aruma: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total, así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y use como usted quiera, le respondió Aruma a David. Yo le daré los bueyes para la ofrenda quemada y los tablones de trillar como leña para hacer el fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales, se lo daré todo. Pero David, el rey David, le respondió a Aruma: no, insisto en comprarlo por el precio total, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, no presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Aruma 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Aruma. En ese tiempo el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar del culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Capítulo 22. Luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor Dios, el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. Versículo 2. Preparativos para el templo. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitarían para las puertas de la entrada y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo: mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir,
David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él es quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios, mientras gobiernes a Israel. Pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. Fíjense la cantidad de materiales de oro, plata y bronce. Tremenda la cantidad de materiales. Y fíjense cómo aquí nos da más datos crónicas de lo que vimos en Reyes acerca de estos acontecimientos. Sigamos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Cuenta con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores de bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Y esa frase me encanta. Manos a la obra, escúchame, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Versículo 17. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Capítulo 23 y capítulo final de la lectura de hoy. Dice así: responsabilidades de los levitas. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel, junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más, y el total sumó 38.000. Entonces David dijo: de entre los levitas, 24.000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor. Otros 6.000 servirán como funcionarios y jueces. Otros 4.000 trabajarán como porteros y 4.000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los 3 hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas, versículo 7. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron con la línea de descendencia de Libni y Simei, los hijos de Gersón, y 3 de los descendientes de Libni fueron Jehiel, el jefe de familia, Setam y Joel. Estos fueron los jefes de la familia de Libni. 3 de los descendientes de Simei fueron Selomit, Asiel y Arán. Otros 4 descendientes de Simei fueron Jaat, Sisa, Jeús y Bería. Jaat fue el jefe de familia y Sisa le seguía. Contaron a Jeús y a Bería como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos.
Los coatitas, versículo 12. 4 de los descendientes de Coat fueron Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombre de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaban Sebuel, el jefe de familia. Eliezer solamente tuvo un hijo, Rehabías, el jefe de familia. Rehabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Izhar estaba Selomit, el jefe de familia, Selomit. Entre los descendientes de Hebrón estaba Jerías, el jefe de familia, Amarías, el segundo, Jaasiel, el tercero, y Jecamán, el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaban Micaía, el jefe de familia, e Isías, el segundo. Los meraritas, versículo 21. Entre los descendientes de Merari estaban Mahli y Musi. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. 3 de las descendientes de Musi fueron Mahli, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de Leví por clanes, los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa del Señor. Pues David dijo: el Señor, Dios de Israel, nos ha dado paz. Él vivirá siempre en Israel. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso, en las celebraciones de Luna Nueva y en los demás festivales establecidos. Un número requerido de levitas servía en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se le había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Y qué bueno que se lo describa así al trabajo de los levitas, que eran los encargados de una tarea tan importante como era servir a Dios y servir al pueblo en su, por allí, papel o función de mediadores entre Dios y los hombres a través de cada una de sus tareas. Hasta aquí la lectura de hoy. Espero que Dios nos encuentre fieles también y que nos pueda decir el día de mañana: si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy. Pero sobre todo lo que más deseamos es que podamos crecer y que Dios ensanche nuestro territorio. Por eso suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo. No solamente de la serie Leemos la Biblia en un año, sino también de todos los videos que ya están en el canal para bendecir y edificar tu vida. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.